Bienvenidas y bienvenidos a Mercado CLG, el espacio de CLG Radio donde cada semana hablamos sobre innovación, emprendimiento y lo que está moviendo el desarrollo local, los aportes. Mi nombre es Constanza Mancilla y soy periodista y hoy vamos a conversar sobre bienestar y autocuidado, un tema que durante los últimos años ha tomado cada vez más relevancia en nuestra sociedad y para eso hoy nos acompaña Martín Schmidt, fundador de Mavisa Masaje Terapéutico. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, bastante bien, iniciando una semana con harta energía ya, así que muchas gracias también por hacernos presentes en este espacio y poder obviamente hablar acerca de bienestar, de los procesos de salud, ¿cierto? Un poquito de emprendimiento, así que obviamente estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias, Martín. Para nosotros también es un honor que puedas acompañarnos en esta nueva edición de Mercado CLG. Como bien saben nuestros auditores, ya llevamos un tiempo conversando con emprendimientos y conociendo cómo fue su estudio de mercado, por qué se decidieron emprender, si alguna vez antes lo habían pensado o es algo totalmente nuevo para ellos también. El tema de los masajes terapéuticos también ha impulsado el desarrollo de emprendimientos ligados al bienestar. Terapias complementadas y esto ha sido un área que ha ido ganando espacio y visibilidad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha señalado la importancia que tienen las medicinas tradicionales complementarias e integrativas en distintos sistemas de salud, destacando el interés creciente de las comunidades por este tipo de prácticas cuando son ejercidas por profesionales capacitados. También muy importante. Vamos a una pausa musical entonces, Martín, y luego volvemos para que sigamos conversando sobre tu emprendimiento. Perfecto, muchas gracias. Continuamos en Mercado CLG conversando sobre bienestar y terapias complementarias. Como les mencionábamos al inicio, hoy nos acompaña Martín, fundador de Mavisa Masaje Terapéutico, un emprendimiento osornino. Martín, antes de hablar de los tratamientos que ustedes realizan, nos gustaría conocer la historia detrás de este proyecto. ¿Qué es Mavisa y cómo nace esta iniciativa? Mira, hace poquito cumplí 12 años con el proyecto, ¿cierto? Fue a comienzos en realidad del 2012, 2013 que se formó como esta idea y en el 2014 ya se formalizó en términos de dedicarme a esto 100%. Ahora, ¿qué me llevó a emprender desde el área técnica? Generalmente yo siempre cuento que soy técnico como en la parte informática, en computación, me dedicaba a arreglar computadores en ese tiempo. Y una de las cosas que te impulsa realmente a formar un emprendimiento es desarrollarte principalmente en lo que a uno le gusta. Y a mí siempre me gustó un poco el deporte, siempre me gustó el hecho de llevar el tema de los masajes, y se me dio la oportunidad, casi obligatoria, siempre cuento esto a modo de anécdota, casi que se me obligó a estudiar masaje, no por mi familia, sino que por la mamá de un amigo que ella dictaba clases de masaje en ese tiempo. Entonces a la señora Anita, no le voy a decir el nombre de la institución, pero a la señora Anita le mando un cariñoso saludo porque fue ella la que me motivó, por ejemplo, a seguir la parte de masaje, y posteriormente eso ya se materializó en el año 2014, donde me dediqué principalmente a través del masaje, entregar un servicio de bienestar y de salud. Por eso es Mavisa, masaje, bienestar y salud. Súper. ¿Y en algún momento habías pensado, para los auditores también yo imagino que piensan lo mismo, informática, ahí con masaje, un área bien distinta? ¿Te habías proyectado en algún momento dedicarte a algún tipo de emprendimiento? Mira, en algún momento no lo pensé, ya era la vida de un técnico en computación es bastante bastante cotidiana, así como que no sales mucho del espacio de la parte técnica. Pero a mí siempre me gustó el deporte. Competí en powerlifting, hice diferentes tipos de deporte, pasé por el karate por muchos años, pasé por el powerlifting, por el gimnasio, y ese gusto por el deporte me facilitó, ¿cierto?, la llegada al tipo de bienestar, porque también tú te das cuenta de cuando uno entrena y cuando compite, las personas se lesionan, se contracturan. Entonces dije, bueno, quizá para mí o para mis cercanos estudiar esto relacionado con masajes en un inicio le puede servir, ¿cierto?, para desarrollar un área y obtener mejores resultados en el ámbito competitivo. Para allá iba en un inicio. Después la cosa fue tomando otra forma y uno termina dedicándose a esto ya desde hace tiempo.
Sabemos que ya llevas más de 10 años de experiencia. Si pudiéramos recordar los inicios del emprendimiento, ¿cómo serían? Oh, da un poco de nostalgia. Sí, mucho tiempo. Son 12 años, como siempre lo menciono, hasta ahora. En un inicio, claro, uno se encuentra bastante vacío ya, porque tú tienes el conocimiento. Yo simplemente de un día le avisé a mi amigo con el que trabajaba en el área técnica y dije: Manuel, ¿sabes qué? No voy a seguir con este camino, voy a tomar el propio. Entonces fue como, se me va mi mejor técnico, por así decirlo. Claro. Entonces, dedicarse a esto fue en un inicio bastante difícil, ¿ya? El hecho de ser masajista en un inicio y trabajar en un mundo que la parte social no está muy preparada para terapeutas hombres. Entonces fue en un inicio un poco complejo, porque los lugares donde principalmente uno se va a hacer masajes son como spa, y en algunos casos no querían trabajar con varones, entonces fue un poco complejo al inicio. Eso me llevó a yo querer trabajar de forma independiente y de formar mi propio negocio, obteniendo todo lo que eso significa, el trabajar todos los días, el hacerse cargo de las finanzas, el hacerse cargo también de los pagos, arriendos y todo lo que significa comenzar, un emprendimiento. Y lo bueno es que fue bastante fructífero a medida que fue pasando, pero al inicio sí, como todo emprendimiento, a veces cuesta un poco. Por eso hay que fidelizar, la marca, hay que ser profesional en términos de entregar un servicio que tú te sientas cómoda y que obviamente obtenga los beneficios de la terapia en sí. Sí, sobre todo con este estigma que tú nos estás haciendo mención de que no habían hombres en esta área. ¿Cómo fue el tema del posicionamiento de la marca? Ya, si nos vamos como al posicionamiento de la marca, fue un trabajo de principalmente comenzar a fidelizar a las personas, ¿ya? Al inicio, cuando yo comencé, hacía las típicas promociones, a muy bajo costo, para que primero conozcan la marca. Que vivan la experiencia. Que vivan la experiencia, justamente, para allá quería ir, que la persona viviendo la experiencia y tú sintiendo cómo era el masaje en un inicio, podías poder recomendar esto, a un tercero, y ese tercero obviamente sí se va formando la cadena. También, que fue una de las cosas que me ayudó bastante, no sé si te acuerdas que en el 2014, 2015 hubo como este boom de Zumba. Sí. Ya, muchos de mis conocidos eran bailarines de Zumba, y ellos hacían sus competencias, y yo les regalaba, por ejemplo, 2 gift cards de tratamiento gratis y 2 con un 50% de descuento. Entonces regalaba 4 gift cards. Las personas agendaban su hora, su atención, como eran deportistas o que hacían principalmente deporte. Consistía en un masaje un poquito más drenante para trabajar lo que es la fatiga. Y claro, me hice bastante conocido en el mundo en su tiempo de la zumba, del baile entretenido, y eso obviamente conllevó a que también me desenvuelva bastante en el ámbito deportivo. Sí, que al final era lo que también te gustaba desde un inicio, poder vincularlo con esta área. Claro. ¿Cómo has visto la evolución entonces del emprendimiento? Ya, mira, la evolución ha sido, ha pasado hartos años. Al comienzo fue como el tema de los masajes NOAS. Después pasaron unos años, me puse a estudiar medicina tradicional china, acupuntura. Entonces fue un camino un poco más largo, porque pasar de un año o 2 años de estudiar masajes, porque había una modalidad de 2 años, a estudiar 3 o 4 años de acupuntura en total es harto. Uno piensa que un curso de acupuntura es algo que dura meses y no es tan así. En el caso mío fueron 3 años de estudio más 1 año solamente la parte clínica. Eso hace que tengas otro enfoque totalmente distinto de lo que es el cuerpo humano. Ya no pasamos solamente desde el ámbito físico, de la manipulación del músculo, de los tendones, de los tejidos, sino que a través de la acupuntura pasamos a otro plano, un poquito que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la dieta, tiene que ver con tu forma de dormir. Entonces ya se te deja de ver al ser humano, nosotros como personas, desde un solo ámbito, sino que englobamos el todo. Y ahí es mucho más fácil poder trabajar problemas que son un poquito más crónicos, un desequilibrio a nivel físico que podría conllevar varias terapias. La acupuntura lo puede resolver de forma bastante más eficiente, porque como engloba todo este conocimiento, es más posible atacarlo, desde el origen.
Sí, ¿y cómo has visto la recepción de los clientes en este caso sobre las nuevas áreas en las que te has estado desempeñando? Sí, mira, la recepción un poquito siempre es resistente con el tema de la acupuntura, porque una de las cosas que te preguntan es, ¿las agujas son desechables? Sí. Sí, todas las agujas son desechables, ¿cierto? La pregunta que también te hacen es, ¿duele mucho? Y la verdad es que no es un tratamiento que sea doloroso, sí, puede tornarse levemente molesto, porque igual es una aguja, ¿cierto? Que está puncionando tu piel y eso genera un poquito extraño. Sí, un cuerpo extraño. Entonces la recepción muchas veces es con un poquito de temor al inicio, pero cuando obviamente van viendo que los efectos terapéuticos son bastante potentes y se pueden resolver problemas musculoesqueléticos de forma bastante rápida, ya lo toman de mejor forma y es bastante más amigable. Sí, me imagino que también esa es la diferencia de alguien que se ha profesionalizado en esta área, como tú dices también, uno tiene la mala concepción de que tal vez en un mes, en 2 meses podría estar haciendo acupuntura o haciendo algún tipo de masaje y no es así. Sí, fíjate, y sobre el profesionalismo hay algo que es bastante bueno de destacar dentro de todo, ¿cierto? Que se ve la acupuntura quizás como una cosa muy chamánica y está regida por el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos que dar un examen en el Ministerio de Salud. Las horas clínicas que nos solicitan no son pocas, son al menos 750 horas clínicas aprobadas por el instituto, más 250 horas solamente de estudios de la salud, ¿cierto? No es menor y tú tienes que dar tu examen, tienes que dar tu acreditación, entonces no es un tema como tomarlo a la ligera el tema de la acupuntura. Estás trabajando con personas, estás trabajando con piel, con músculos, con tendones, entonces el conocimiento tiene que ser bastante bueno para poder lograr un objetivo en términos de salud bastante potente. ¿Y estos son las 2 áreas que tienes entonces? ¿O hacen más tipos de masaje o áreas de bienestar? Sí, mira, también hago charlas enfocadas en bienestar. Estuve trabajando con una fundación hace un par de años, resultó bastante bien. La temática de la charla del bienestar en sí era crear conciencia del bienestar. Ya hay personas que obviamente trabajan en instituciones donde se mueven poco y como este moverse poco también les afecta, ¿cierto? En el desarrollo de su musculatura a medida que va pasando el tiempo. Sí, que uno esté en la silla. Que uno esté justamente, los que trabajan en términos administrativos, cajeros bancarios, instituciones varias. Era enfocado como para ellos y hace crearles un poquito de conciencia en el movimiento y que a través del movimiento nosotros podemos obtener un resultado bastante benéfico en términos de salud para evitar que las personas obviamente se enfermen de las típicas tendinitis de hombro, tendinitis de antebrazo, cervicalgia, que es como de las cosas más comunes que yo veo en la parte clínica. Entonces los talleres han enfocado en crear un poquito de conciencia y también en moverlos un poco, hacer una dinámica de movimiento, enseñarles a cómo estirar ciertas zonas. Así que fue bastante entretenido poder dar a conocer este conocimiento y ayudarle obviamente a las personas a crear un poquito de conciencia en torno a cómo funciona el cuerpo. Que al final es nuestro. Justamente. Y estamos en él todos los días, a cada hora, y si no lo cuidamos, quienes sufren somos nosotros mismos. Entonces es mucho de autocuidado. ¿Cómo ha sido también, lo mencionabas hace un ratito, el tema de los mitos que la gente tiene? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen? Oh, son varias. ¿Son varias? Conversemos. Son varias. A ver, mira, principalmente cuando me preguntan por acupuntura, como te decía, si las agujas son desechables. Y la verdad es que sí, hace mucho tiempo las agujas de acupuntura uno las usa, las inserta y después hay un contenedor de estos amarillos de material cortopunzante en que uno las desecha. ¿Ya? Otro de los mitos es que muchas veces se habla de que uno moviliza el flujo del chi, la sangre, que es una visión bastante chamánica de la acupuntura. Que si uno le encuentra el sentido un poquito científico es que obviamente tú a través de la punción estás realizando activación de ciertos neurotransmisores. Entonces algunos dicen que es placebo, otros que no. Hay evidencia científica que afirma que el uso de la acupuntura sirve para muchas cosas y bueno, siempre hay personas como que tratan de invalidar obviamente el conocimiento y obviamente también de mencionar de que esto es
no tiene tanta evidencia como se cree. Y la verdad es que los efectos, más que la evidencia, los vive la persona, porque cada persona obviamente tiene un proceso. Otra de las cosas que también preguntan bastante es que el uso de la ventosa, no sé si las ubica, estos vasitos, ¿cierto? Sí. Que lo hizo muy conocido Michael Phelps cuando nadó y tenía que quedan las marcas ya. Una de las cosas que también te preguntan es si las marcas quedan por mucho tiempo, y va a depender de la técnica que tú utilices en torno de la ventosa, que puede dejar marcas si tú la dejas fija. Yo uso otras técnicas que son rápidas y deslizantes, que no te van a dejar ningún tipo de marca. El efecto terapéutico igual es muy potente para poder soltar la fibra muscular y hacer como una especie de masaje como descontracturante con la ventosa. Es bastante bueno en términos del efecto que provoca, sin necesidad de dejar las marcas en realidad. Por supuesto. A mí ya me están dando ganas de un masaje. Si nos puedes contar, por favor, ¿dónde podemos encontrarte? Mira, estoy ubicado aquí mismo en Cayo Higgins. En Cayo Higgins, esquina Los Carreras, en el edificio Horizonte, en el piso 3. Ya, así que ahí estoy ubicado, ya llevo en ese edificio 11 años. Fue el primero que me recibió, sí 11 años dedicado ahí en el edificio Horizonte. ¿Y página de Instagram, Facebook, para agendar una hora? Bueno, sí, está el Instagram de Mavisa Masaje, Ma de masaje, Vi de bienestar y Sa de salud, Mavisa. Pueden obviamente agregar, ¿cierto? Pueden ver los videos de las técnicas que a veces utilizo. Hay varios material que son para poder observar, que obviamente tú ves que es un espacio adecuado para poder realizar, ¿cierto?, las terapias. Así que eso están, obviamente, todas las personas que nos puedan ver, que nos puedan escuchar, están cordialmente invitados, ¿cierto?, a poder agendar su atención. Así que no sé qué otra pregunta más podemos tener referente a las terapias o al emprendimiento en sí. Sí, que se pueden resolver directamente con Martín, que es el fundador de este emprendimiento. Martín, a mí me dio mucha curiosidad la cantidad de años que llevas en el espacio. ¿Cómo fue el tema de tener que buscar un lugar para poder ofrecer las terapias como emprendedor? Sí, mira, cuando decía llevo 11 años en ese edificio, porque anteriormente estuve trabajando, en realidad como subarrendando un espacio con otra señora, que era como conocida de mi mamá. Entonces me dijo: Martín, ¿sabes qué? Ella te puede arrendar en las mañanas. Con ella comencé a trabajar solo en las mañanas. Como me dijo: ¿sabes qué, Martín? Tú puedes trabajar desde las 8 hasta las 1:30 de la tarde. Todo ese espacio es tuyo, puedes agendar a los que quieras. Pero después de las 1... se arrienda a ella. En todo caso fue bastante bueno poder iniciar de esa forma. Me permitió poder acceder a un tipo de arriendo un poquito más económico cuando uno inicia, y la recepción de ese espacio durante la mañana fue bastante bueno. Pero ¿qué pasó a medida que fue pasando el tiempo? La mayoría de todos los que trabajamos en alguna área salimos después de las 5 de la tarde, entonces comenzaron a aparecer la necesidad de espacios en la tarde. Y lamentablemente con esta señora no pudimos llegar a acuerdo, y pude llegar a ese edificio, ¿cierto?, a través de un contacto, y la oficina yo la vi la primera vez, esto es lo que yo necesito. Y ahí he estado, o sea, al inicio una cosa te conllevó a otra, porque la recepción de las terapias fueron bastante buenas. Entonces, claro, tú querías seguir con tu tratamiento, y de tu horario solamente un par de días en la semana podías en las mañanas, los otros días podías en la tarde. Entonces sí fue como... finalmente se extendieron los horarios, y así llegué al edificio Horizonte. Yo me imagino que durante todos estos años que tienes de experiencia, ¿qué ha sido lo más desafiante en este rubro? Fue trabajar en pandemia, creo que fue lo más desafiante. Tienes razón, porque ahí además tienes el contacto directo con... Sí, al inicio, fíjate que durante la pandemia fue... bueno, no sé si te acuerdas, pero nadie sabía cómo abordar el proceso. Sí. Ya, pero fíjate que dentro de lo malo fue bastante bueno, porque yo le dije, bueno, lo único que haga aquí es atender de una persona, dejar un espacio bastante grande para que se ventile, para que se ventile, se desinfecte todo, y creo que eso fue lo que más costó en un inicio, porque aparte del edificio también contaba con un aforo de personas. Entonces eso fue como un poco lo complejo al inicio. Y después, cuando se fueron obviamente dando ciertas libertades en términos de aforos,
fue comenzando a volver un poquito a la normalidad. Pero tuvo también dentro de ese lapso de tiempo una muy buena recepción, porque a las personas que tenían o habían tenido COVID, ¿cierto? Quedaban con esta flema un poquito expectorante y no tenían facilidad para botarla, o quedaban con esta tos bastante seca. Y lo curioso es que la acupuntura y el tuina con las ventosas les ayudó bastante a poder eliminar, ¿cierto?, estas secreciones que obviamente quedan a nivel respiratorio. Súper, muchísimas gracias. Entonces, ya, si hablamos de lo desafiante, entonces también conversemos sobre lo gratificante en el emprendimiento. Lo gratificante para mí siempre va a ser que le voy a preguntar a la persona, ¿cómo te sientes? Y me diga, ¿sabes qué? Me siento bien. Con eso ya como que uno se da como por pagado ver que las personas evolucionan. Por ejemplo, la parálisis facial, que afecta mucho hoy en día. Y curiosamente quería hacer un pequeño alcance referente a eso. En este último tiempo, pueden ser desde este año, he visto muchas parálisis facial en muchas personas. Antiguamente veía una cada 6 meses, 2 en el año, 3 en el año, pero fíjate que curiosamente ahora, en este primer semestre, por así decirlo, han sido muchas. Ya han sido como 6 parálisis facial que he visto en este tiempo. Eso te llama la atención de que obviamente hay algo que está sucediendo en términos de qué es lo que se está viviendo, ¿cierto? Cómo las personas están tomando el estrés y obviamente están guardándose muchas cosas. Y lo gratificante de esto es que tú puedas ver a esa persona que llega con signos del ojito que no cierra, del labio que no se mueve, y después de verlo de una sesión y cómo ellos van evolucionando y van recobrando su funcionalidad, sobre todo en la cara. Sobre todo en la cara. ¿Y por qué es importante? Porque la cara es lo primero que tú muestras cuando estás frente a una persona. Imagino que eso también afecta a otras áreas de la vida. Eso afecta en cómo tú te sientes, justamente en el autoestima, y en cómo la persona también le da cierta vergüenza salir a la calle con esta parálisis. Verlos recuperados en poco tiempo es bastante enriquecedor. Y así con otras funcionalidades igual, con todo lo que es tendinitis, dolor muscular. Eso, ver cómo las personas evolucionan positivamente en su salud, creo que es bastante enriquecedor también. Muchísimas gracias, Martín. Y antes de despedirnos, quisiera preguntarte qué desafíos o nuevos proyectos vienen para Amavisa. Mira, yo siempre he tenido un desafío social, más que nada, más que un desafío personal en yo querer expandir Amavisa. Yo siempre hablo de que esto me gustaría poder llevarlo al ámbito de la salud pública, ¿cierto? Que alguien en algún momento, un CEFAM, te diga, ¿sabes qué? Queremos incorporar esto acá, porque hay efectos terapéuticos que son bastante buenos, que se podrían obviamente entregar a la ciudadanía, a las personas que lo necesitan. Lo veo porque hay muchas personas con fibromialgia que están diagnosticadas, que han hecho su proceso y que en realidad han probado la acupuntura, le ha sido benéfica, pero obviamente la parte económica siempre se nos queda un poco corta, a pesar de que uno es bastante consciente, hace sus descuentos, da facilidades, pero si esto se abriera al mundo de la salud pública, como algún CEFAM, algún programa, por ejemplo, que sea abordado desde ese ámbito, sería espectacular para que nosotros podamos, como acupunturistas, entregar un servicio abierto a la ciudadanía. Y esa es una de las cosas que también tenemos como proyecto, un conjunto de terapeutas que nos juntamos de repente. ¿Cómo abordamos esto? O sea, nadie quiere como jugársela por esto porque en realidad hay poca evidencia, pero desde la experiencia clínica que tengo les puedo entregar obviamente todos los conocimientos abiertos para que esto pueda obviamente evolucionar para alguien que lo necesite. Hay mucha fibromialgia, hay mucho problema crónico que no se ha tratado, la artrosis, por ejemplo, que conlleva a los adultos mayores a moverse menos, ¿cierto? Oye, la artrosis está muy bien documentada en términos científicos de cómo la acupuntura les ayuda al proceso desinflamatorio. Entonces, ¿por qué no llevar esto que es esta herramienta que es tan potente, ¿cierto?, a la ciudadanía para que pueda obviamente probarla, ver evidencia, ¿cierto? Poder acceder tan simple. Poder acceder, eso, justamente. Bien, como tú dices, esto no es algo que con una sesión
uno puede notar una mejoría, pero Sí. también tiene que ser continua. Justamente, o sea, cuando tú Depende vas del caso. por algún problema muscular, claro, se resuelve en una sesión, máximo 2. Pero cuando estamos hablando de una persona con fibromialgia, cuando tenemos artrosis, estas cosas van para un poquito más largo. Entonces, claro, pues ahí desde la perspectiva económica muchas veces las personas se ve limitada. Entonces, siempre he tenido como ese desafío de poder integrar esto, ¿cierto?, a las instituciones correspondientes. Así que, si alguien del Servicio de Salud nos está viendo, ¿por qué no tomarlo? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Martín. Si nos puedes recordar nuevamente cómo podemos reservar una hora, dónde contactarte. Yo también en lo personal vi las redes sociales y pude constatar la vasta experiencia que tienen como Mavisa, así que también me gustaría que lo pudieras volver a compartir con los auditores. Sí, está el Instagram, que es Mavisa Masaje Terapéutico, ¿cierto? Todo junto, Mavisa Masaje Terapéutico. Está también en Facebook, el mismo, ¿cierto? Y esas dos herramientas son las que también uso para agendar las horas. Usted hace clic y le va a llevar inmediatamente a mi número de WhatsApp para poder hacer las citas. ¿Y ahí atiende una persona real? Sí, atiende una persona real, en este caso sí. Estoy comenzando a integrar las guías para hacer las reservas, ¿cierto? Ahora está todo tan automatizado que, claro, uno les da la orden a la IA para que te pueda agendar los tiempos. Sí, una herramienta al fin y al cabo que hay que aprovecharla. Sí, justamente, porque a veces uno está en terapia, no alcanza a responder, entonces la IA te mantiene ahí, al menos en la agenda, un poquito ya... Sí, y a resolver dudas frecuentes también. Sí, también. Y como informático también se puede. Sí, de repente todavía hago limpieza a los computadores, los desarmo, los vuelvo a armar, veo que tienen de malo. Muchísimas gracias, Martín, entonces por acompañarnos hoy en una nueva edición de Mercado CLG. Bueno, se agradece la invitación, así que un grandioso saludo a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, y obviamente agradecerte a ti también por la entrevista y el espacio también a CLG, por darnos a conocer, por contarnos nuestra historia, ¿cierto? Que puede ser de inspiración para otro también que pueda venir. Muchísimas gracias. Gracias a ti.